Bueno, tal vez hoy tenemos una actividad para ustedes entren en sus equipos, por favor. Estamos hablando mucho de los contrastes y empezamos ayer con 18 y 18 al 25 hay muchos contrastes y sigue los contrastes en 26 al 31. Entonces yo quiero que ustedes tomen unos 6 minutos para hacer una lista individualmente o con su equipo de los contrastes que están viendo. Si tal vez nada más lleguen al 25 o si terminen con hasta el 18 al 25, entonces siguen el 26 al 31 y hagan una lista de los contrastes que encuentren en 18 al 25 y si tengan tiempo 26 al 31. Porque 26 a 31 es casi puro contraste, no hay otras palabras, pero... Y luego yo tengo... Si les sea de ayuda, pueden usar la hoja que es el volante y marcarlos ahí. Repítelo, por favor. Si sea de ayuda, pueden usar las hojas de volante y marcarlos allí. Ajá, sí, si tienen los papeles con papel o como ustedes quieren en su compu, como quiere hacer una listita de si necesitan un papelito aquí en el cuarto para hacer una lista de todas las palabras que contrastan, ¿sí? Ya saben lo que estoy hablando, ¿sí? Los que pierden y los que salvan. Eso es, platicamos esto de ayer. Pierden y se salvan. Se pierden y se salvan. Eso es uno. Un par, por lo menos, ¿eh? Pero hay un montón aquí, pero ya hay otro montón en 26 a 31. Y en capítulo 2 también creo que hasta Beth va a mencionar un poco de esto, pero en su discurso, pero también por eso no vamos a tardar mucho haciendo eso, pero queremos hacerlo rápidamente, que hagan una lista de contrastes. Bueno, unos minutos más y como 2 minutos más y vamos a seguir como ya estamos acercando a las 10. Y también queremos escuchar algo de los contrastes que ustedes encontraron. Bueno, pueden seguir, pero no sé si alguien quiere compartir unos que tienen y ya voy a escribir unos en el pizarrón. ¿Cuál es el primer contraste que alguien encontró? Que la cruz es una tontería para los que se pierden, pero para los que son salvos es poder de Dios. Uh-huh. ¿Alguien más? Los judíos buscan milagros, mientras los griegos buscan sabiduría. Muy bien. Ok. Se pierden, se salvan. Cruz es tontería, poder de Dios, judíos milagros, griegos sabiduría. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Sí. ¿Es qué? ¿Es más qué? Sabio. El insensato de Dios es ¿qué? Para terminar. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Contraste entre Dios y hombres y insensato y sabio. La debilidad de Dios es en contraste con la fortaleza de los hombres. Ajá. De Dios.
lo de vamos a ver, fuerza tal vez, no sé. Pues, y es más fuerte, sí, de lo débil de Dios es más fuerte que la cosa más fuerte de los hombres. ¿Alguien más? Es más sabio que los de hombres, ajá. Más fuerte que los hombres, ajá. También, hermano, vimos el contraste en el versículo 24, entre los que han sido llamados por Dios, Ajá. y el 23, donde habla de los judíos y los no judíos. Ajá. Y que vimos también entre este mensaje resulta ofensivo o una tontería. Sí. Y en el 24 este mensaje es poder y sabiduría de Dios. Sí, exactamente, sí. Sería. Y poder y sabiduría, sí. Los dos, sí. Poder y sabiduría. Contrasta con esos. Muy bien. Lo que podemos ver en los versículos, ¿verdad? 18 y en adelante, todos esos párrafos, hay mucho contraste. Sí. Que Pablo está jugando con esas palabras. Por ejemplo, dice el 24, no es el 24. Ajá, el 25 dice tontería de Dios. Luego dice sabiduría de hombres. Sí. Y luego dice debilidad de Dios. Y luego dice fortaleza de los hombres. Ajá, sí. Bueno, según la versión, ¿verdad? Que estamos leyendo. Sí. Hombres, tontería, Dios, poder y sabiduría. Ajá. Sí, lo que insensato de Dios es más fuerte que el sabio de los hombres. Y su débil es más fuerte que cualquier fuerza que tienen los hombres. Bueno, tal vez voy a compartir lo que tengo yo en esta lista. Esto incluye hasta el versículo 31. Locura a los que se pierden, pero es poder de Dios a los que se salvan, a nosotros. La palabra de la cruz y la sabiduría de Dios contrasta con la sabiduría del mundo. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo Jesús. Ustedes han mencionado la mayoría de esos que están en 18 al 25. Para los judíos ciertamente pasadero, para los gentiles locura, para los llamados que sean judíos o griegos es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y la segunda parte que vamos a ver un rato. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sí, otros sí, la gente del mundo, pero ustedes no son nada de eso. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, necio y sabios, y Dios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado, y lo que no es escogió Dios para deshacer lo que es. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, él se gloriece en el Señor y no en sí mismo. Pues sí, hay un montón de contrastes, entonces es un estilo de Pablo para hacer el contraste, ¿sí? Porque es la cosa más importante que es en toda esta parte, llegando también en capítulo 2, la contraste entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Entonces está en casi todo versículo y frase que vamos a ver lleva este contraste, para que ellos entiendan que no somos del mundo, ¿sí? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Jesús sí habló mucho de esto. Y
Bueno, ayer llegamos hasta no ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo. Y empezamos a ver un poco el 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces que aquí siga hablando de la sabiduría, sí, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo, ahí está el contraste, sí, el mundo, en contraste con la sabiduría de Dios, no conoció si es un pariente de sabiduría, a Dios mediante la sabiduría del mundo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Otra vez ahí está la locura de la predicación. Dios en su sabiduría, en su plan, y todo eso, Él decidió que no van a conocer a Él mediante la sabiduría del mundo, sino que agradó a Él salvar a la gente por medio de la predicación de su palabra, que parece locura a la gente. ¿Alguien tiene comentarios sobre el 21? ¿Parece complicado 21 o no hay ningún problema? Esa cosa, en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Voy a compartir lo que tenemos. Dice, no llegaron las personas de este mundo a entender acerca de Dios por la sabiduría de ellos, sino acerca de la sabiduría de Dios. Decidió Dios salvar a los que creen en Él, por lo que predicamos de su palabra a ellos. Aunque parezca estas palabras como algo tonto. Sí, parece, es una buena forma de desempacar y ordenar y todo eso y explicar cómo, porque sí, eso parece una buena forma, como Dios en su sabiduría, es la idea, sí, más activo, sí, Dios en su sabiduría decidió, esa palabra decidió sí nos ayuda mucho para conectar. En su sabiduría el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Él decidió que, siendo Dios muy, muy sabio, Él decidió que la gente del mundo no va a conocer a Él mediante su propia sabiduría. Se puede decir algo de su propia sabiduría, sino que podemos poner ahí, agradó a Él salvar a los que creen en Él por medio de la predicación de su palabra, que para la gente del mundo es una locura. Me gustaría compartir lo que tenemos. Ok. Dice, ellos no pueden conocerle a Él por su propia sabiduría de ellos. Dios sabe muy bien eso. Por eso regala vida a la gente que cree en Él cuando escuchan la palabra de Él. Aunque hay quienes piensen o sientan que esas palabras son palabras sin sentido. Dios sabiendo esto, que ellos no pueden conocerle por medio de su propia mente. Entonces, más adelante casi parece que ese fue su plan, pero también suena como él sabiendo esto, sí, también, tal vez sí cabe aquí también. Como que él no quiso que
que tenemos que depender más en Él, sí, no nuestra inteligencia, nuestro orgullo, sí, sino que va a salvarnos por medio de la predicación y no porque yo hice algo muy bueno con mi mente, yo calculé todo, hice toda la lógica. Bueno, nunca, esa es una cosa que quiero mencionar, aunque no tiene mucho con la traducción. Dios tiene su propia lógica, sí, no es ilógico. Sí, hay mucha evidencia, sí, que Dios existe, muchas evidencias que Dios hizo el mundo. Siempre están ustedes que han ido a Israel, si hemos visto todos esos lugares, sabemos que todo eso es la verdad. Entonces, cuando estamos hablando de todas esas cosas, la sabiduría del mundo y todo eso, hay formas, sí, que Dios ha mostrado que Él existe y que Él hizo el mundo y todo eso. Por eso, no queremos despreciar todo ese tipo de cosas. Estamos hablando más de su plan de su salvación, sí, no su evidencia que existe y todo, que Él hizo el mundo y todo ese tipo de cosas. Él nos ha dejado, como dice, los cielos y la creación declaran la gloria de Dios, sí. Entonces no hay duda, y Pablo dice en Romanos 1:18, sí, que, y por adelante, sí, que ellos deben conocer a quién es Dios. Él ha dejado un montón de muestras. Hasta las personas que nunca han escuchado la palabra de Dios deben saber que hay un Dios todopoderoso y sí necesitan detalles, ¿sí? Sobre Él y la Biblia para que conozcan la salvación que tenemos por medio de Jesucristo. Pero sí, tal vez vale hablar un poco de eso, que hay un montón de evidencias en este mundo que Dios existe y hizo el mundo. Pero esos detalles de la salvación es lo que estamos enfocando ahorita, ¿eh? Hermano Juan, quisiéramos compartir la retro del 21, porque nosotros lo hicimos un poquito más como activo de parte de Dios en la primera parte y queremos ver si está bien. Dijimos, porque Dios decidió no dejar que ellos conocieran a Él con su propia sabiduría que tenía, porque Dios quiso salvarlos a los creyentes en Él con su palabra que nosotros predicamos, aunque para ellos no valía nada. Sí, esto va muy bien con otros versículos que vamos a ver más adelante, sí, que ese casi fue su plan, que Él hizo todo eso, sí. Porque Gracias, hermano. vamos a ver que nadie tiene orgullo que se salvó a sí mismo, ¿eh? Sí, adelante. ¿Alguien iba a decir algo del Zoom? ¿Más? Sí, vamos a terminar ese capítulo diciendo que nadie tenga orgullo, ¿eh? Y el orgullo tiene mucho que ver con todo lo que estamos viendo aquí y el motivo del 21, ¿sí? Si el mundo podría conocer a Dios con su propio cálculo y su propio lógica y todo eso, ya va a entrar el orgullo. Joaquín, Creo ¿parece que, algo? bueno, lo que yo entiendo del versículo 21 es que Dios sabía de antemano. Antemano. Ajá, porque si dice Dios no permitió, creo que no es la forma, sino que Él conoce todo. Entonces Él de antemano sabe esto va a pasar si pasa. Entonces Él, para mí es, por la sabiduría de Dios, sabía de antemano que no va a conocer la gente a Él por la sabiduría nada más de ellos, Sí. ¿no? Por eso pensó o planeó de librar a la gente del castigo por medio de su palabra que están aprendiendo. Sí. Entonces es de antemano, no es que Dios no quiere. Ajá, no quiere, sí. Ajá, no. Bueno, lo que parece que lo que Él no quiere es que la gente entre en el orgullo, que es la salvación es por puro de gracia. Pero como lo que estás diciendo es perfectamente la verdad, sí, hay que tener un poco de cuidado con eso de ponerlo demasiado fuerte, sí, de que Él hizo eso, sí.
porque siempre es complicado si cuando él conoce cosas de antes y todo. ¿Alguien más tiene comentario 21? Me seguimos a 22. ¿Vas a decir algo? Sí, con respecto al verso 21, no, ahorita no puedo pensar cómo hacer el contraste de ideas, porque ahorita como lo tenemos en el zapoteco, dice el conocimiento de Dios, no sé cómo traducir este verbo que como que dice no es compatible, no sé, como que no es compatible con el conocimiento del mundo. Dios usó su conocimiento, no permitió, sí tenemos ese verbo, no permitió que la gente del mundo usara su conocimiento para conocerlo a él. Pero entonces, pues ahorita escuchando los comentarios de los demás compañeros, se entiende que no es tanto esa idea de que Dios no permitió, ¿no? Sí, tal vez es un poco fuerte, aunque como dije al rato vamos a ver un versículo que parece algo semejante, ¿sí? Y todo eso del 25, sí, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es... Bueno, también cuando estamos pensando de sabiduría, no sé si, no quiero, ahorita nos va a hablar de Sebet, pero ahorita está llegando a mi mente en este versículo por lo menos, que tal vez tiene algo que ver con su plan. Entonces, su plan no necesariamente dice que no se puede, digo, ¿qué es la palabra que usa? No permita, sí. Bueno, ese es su plan. Su plan es que la gente van a Cristo por medio de el camino de Él, no el camino de los hombres. Es su plan. En su sabiduría, no voy a permitir, ¿sabes? No sé. Mi plan es que la gente lleguen a Jesucristo por la predicación de Jesús, sobre Jesús por las personas según mi plan, y no con sus propios cálculos, su propia lógica, su propio orgullo, llegan ahí. Eso es plan. Entonces, en un cierto sentido, cuando estamos hablando de la sabiduría de Dios, el plan de Dios es que el mundo no conozca a Él mediante su propia sabiduría, su propio orgullo, sino que lo va a salvar por medio de la predicación, que ellos, de ese punto de vista, es una locura. Desde el punto de vista de las personas con su lógica, con su propia idea, con su propia opinión, con todo ese tipo de cosas, es una locura. Pero mi plan viene de aquí, no de aquí. Esa es sabiduría de Dios, toda esa cosa. Yo también estoy preocupado ahora, como estoy escuchando Joaquín. Tenemos la parte, por ejemplo, la primera parte que dice... Bueno, sí me preocupa porque tenemos, así como alguien dijo también, la parte de Dios no permitió. Por ejemplo, está diciendo, con el conocimiento de Dios, los hombres que viven en la tierra, no los dejó que lo conozcan con su inteligencia. Así está diciendo la primera parte. Pero escuchando a Joaquín, como que está ahí pensando... Entonces, según yo ya estaba como más pulido aquí, pero ahora estoy escuchando, a lo mejor hay que ser diferente, pero no sé, estoy escuchando también que tienen algunos otros igual que lo que tengo, entonces no sé, estoy como que pensaba ya estaba bien, pero ahora como que pienso a lo mejor hay que arreglarlo, no lo sé.
estoy preguntando a Daniel qué piensa de esa idea. ¿Cómo es? Sí, hermano, no. ¿Cuál es la duda exactamente porque dijiste que había dos direcciones? No sé si entendí bien tu duda. ¿Cuál sería, hermano? Si podrías repetir nuevamente. O tal vez Joaquín puede decir lo que él dijo, como el hermano que apenas nos habló también comentó sobre lo que dijo el hermano. ¿Te puedes repetirlo, hermano Joaquín, para que Daniela entienda mejor qué es la... En este versículo 21, donde dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces yo dije que para mí no es que Dios no permitió, sino Dios sabía de antemano que los hombres no lo van a conocer a través de su sabiduría nada más, sino por la sabiduría de Dios. Porque si digo no lo permitió, Dios es celoso, Dios no quiere que la misma gente haga algo, como le dijera la serpiente a Adán, ¿no? Que Dios no quiere dice esto porque no quiere ser iguales, ¿no? Por eso digo aquí, pienso que Dios sabía de antemano, estos no van a poder hacer así. Yo sé que de esta manera se va a hacer, pero si digo Dios no permitió, pues, bueno, pensando en lo que yo pienso, mi idea, no estoy diciendo que lo que digo es correcto, no, porque cada quien... Sí, hay unos que tienen esa idea de no permitió y Joaquín dice que tal vez es un poco más fuerte, más o menos, demasiado fuerte. Pero no que comentes tú. Sí, el tema es que aquí habla de dos sabidurías, ¿verdad? Sí. La sabiduría de Dios y la sabiduría del ser humano. Entonces, cuando hablamos de permitir, no es que Dios cierra totalmente las puertas al ser humano a conocer a Dios, sino más bien cierra las puertas de la sabiduría del ser humano. Entonces, cuando decimos que no permite, Dios no permitió, es cerrar esa puerta, porque con esa sabiduría, Dios sabe que con esa sabiduría es imposible llegar a Dios. Entonces, abre la puerta de la sabiduría de Dios. Entonces, no permitir es simplemente cambiar la puerta a la sabiduría de Dios, no tanto negar la posibilidad a todo ser humano. Entonces, de repente ese permitir no quedaría mal en este versículo, porque en realidad no da paso a conocer a Dios por medio de esa sabiduría humana. Por eso es que hoy vemos inclusive que hay muchas personas ateas inclusive que leen la palabra de Dios 1, 2, 3 veces, pero no pueden conocer a Dios simplemente porque esa puerta de conocer a Dios por la sabiduría humana no está abierta. Perdón, al decir no permitir, Pues sabes. eso no... Profeta, ¿qué ibas a decir? Sí, perdón, al decir no permitir, eso no allí no entraría la posibilidad también, bueno, no sé, si uno dice no permitir, no cabe la posibilidad de que entonces el hombre sí puede llegar a conocer a Dios en su propia sabiduría, nada más que Dios no lo permite. No queremos decir eso. Sí, entonces creo que depende mucho de lo que uno quiere decir en sus lenguas, lo que uno quiere transmitir, porque estoy pensando en mis zapotecos, si yo usara esa parte de permitir, entonces, el hombre sí puede llegar a conocerlo, pero como Dios no lo permite, es por eso que no pueden llegar a conocerlo. Entonces, no sé, nada más pensando en lo que se está platicando. Bueno, también depende mucho cómo vamos a entender la idea de cómo conocer a Dios, ¿sí? Podemos saber sobre Dios, que es un Dios y todo eso, pero ese otro paso de conocerlo como Señor y Salvador, ese no es posible. Ese necesita la obra del Espíritu Santo y todo ese tipo de cosas, y no solamente, y si yo pudiera, como decimos, si yo pudiera llegar a todo esto con mi propia fuerza
y orgullo. Sí, Daniel. Y en el griego no está esa palabra permitir. No está. Simplemente dice el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces no está ese permitir, más bien la idea es ahí tratar de esclarecer de que realmente por medio de esa sabiduría humana uno no puede llegar a Dios. No está ese verbo permitir. Directamente dice el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría en griego. Sí, lo que estamos tratando es amarrar la primera parte, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. ¿Cómo se relaciona la primera frase con la segunda frase? Tal vez hemos pasado demasiado tiempo así, pero bueno, ustedes creo que ya con esto ya pueden seguir pensando de esto y cómo conectar, porque esa es la clave, sí, cómo conectar la sabiduría de Dios con el mundo no conocido Dios mediante esa tal sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios no se mezcla. No se mezcla. Él tiene un plan y es un solo camino, y ese conocimiento o sabiduría del mundo no puede cruzar la puente, el último puente por lo menos con esto. Bueno, vamos al 22. A ver si podemos platicar un poco del 22, porque los judíos aquí es un gran contraste, ¿sí? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Señales es una palabra que he visto que muchas personas quieren usar la palabra prestada, y siempre yo digo a ellos que bueno, ciertamente sí hay palabras sí en su lengua. Tal vez la gente, no sé si la gente en la vida normal usan esa palabra señales cuando no están hablando nada de la Biblia, o solamente es una palabra estilo de la Biblia. Por eso en Mixteco sí tenemos muchas formas de hablar de cosas grandes, maravillas, cosas que asombran a las personas, y cosas que Dios usa para mostrar algo, y siempre buscamos la otra forma, sí, para evitar usar una palabra prestada de señal. Pero no sé qué piensan ustedes. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría humana. Me gustaría saber cómo pusieron ustedes esta parte de señales. Y también a mí me gustaría saber qué es, cuando estamos hablando de señales, qué es lo que hay adentro de esta palabra de señales. Bueno, ellos obviamente están buscando que Dios hace una obra grande. Eso es lo que traducimos nosotros en los evangelios, ¿sí? Muéstranos una señal como que muestra que estás de Dios. Bueno, a veces depende en el contexto, ¿sí? Que muestra que vienes de Dios. Eso sería una señal en este caso. O una muestra que Dios está de verdad, ¿sí? Un señal. Bueno, en los judíos parece, en este caso está buscando algo que Dios me muestra algo. Un milagro o algo así. Y bueno, resucitó Jesús y todavía no quisieron. Entonces, ¿qué más señal quieren? En el caso de nosotros, el zapoteco de Quiatoni, tenemos para señales milagros. Ajá, milagros. Milagros. Pero pues igual, no sé, por ejemplo en los evangelios, Marcos, los sinópticos, parece que usan más la palabra milagros. En cambio, Juan creo que lo va a mencionar como señales, pero tal vez va a depender cuál es la intención del autor, ¿no? Porque sí. A veces vienen como un triple, ¿sí? Señales, milagros y maravillas. Prodigios, ajá. Prodigios, algo así, sí. Muchas veces en la Biblia, más en los evangelios, viene como por lo menos 3 palabras juntos, ¿sí? Señales sí enfoca más que Dios nos muestra algo, ¿sí?
pero también el milagro solamente puede hacer Dios, ¿sí? Y la maravilla y todo lo demás, sí, solamente Dios puede hacer cada una de esas cosas. Sí, como mencionó el hermano, aquí Daniel, perdón, el contraste es sabiduría de Dios y sabiduría humana. Lo que ahora, el versículo 22, ¿por qué está diciendo que los judíos piden señales? Para ellos, señales, ver señales, eso es una muestra de tener conocimiento de Dios o algo así. ¿Cómo se conecta este versículo? No sé cómo plantear la pregunta. Yo tengo idea, pero ¿quieres decir algo, Lucas? Tengo idea, porque recuerde cuando Cristo estaba aquí, estaba pidiendo a él que muestren unas señales para probar que de veras viene de Dios. Entonces, busquen aprobaciones del plan de Dios con señales. Y puede ser milagro o puede ser, no sé, otra cosa, creo. Y tal como nos dijo Daniel, sí, Pablo, sí, aunque nació en un pueblo, podemos decir gentil, es romano, él sabe mucho de los gentiles, pero a su corazón es un judío, sí, es un fariseo. Entonces él sabe lo que ellos quieren, sí. No, él no está diciendo eso nada más de la nada, sí. Él sabe lo que su propia gente están pidiendo, los que pidieron los fariseos. No sabemos exactamente cuánto contacto tenía Pablo con Jesús antes que se fue, pero parece que no mucho, sí, pero él escuchó y vieron todos cómo hacían los discípulos y haciendo milagros, y al principio, antes que se convirtió, sí, él no le gustó que hacían ellos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese es algo, también es muy importante. Entonces, él sabía mucho de qué quieren los griegos. Entonces, viviendo entre los griegos, tal vez crecieron parte entre ellos, por eso él sabe todo lo que quieren todos ellos, ¿sí? Es parte de su cultura, así como dijo Douglas, todos los evangelios, muchas veces sí, por lo menos están pidiendo a Jesús que les dan un señal, porque él está diciendo cosas que no. Y también obviamente hay muchos judíos entre los corintios, él fue a la sinagoga, ¿sí? Entonces él también está tratando de convertir nada más los griegos, sino los judíos. Entre la congregación de los corintios hay judíos y hay griegos, y siempre hay problemas cuando tratamos de mezclar judíos y griegos, gentiles. Sí, es otro detalle aquí en este versículo, sí. Aunque dice griegos, está hablando de gentiles, sí, personas que mayormente hablan griego, podemos decir, pero también hay que tener un poco cuidado con esa palabra griegos. Judíos y no judíos. Aunque los griegos, los que hablan griego, se llamaron, creo que escogió griegos en lugar de gentiles, porque se llamaron más con la palabra de sabiduría. Ellos son más conocidos, ¿sí? Como Atenas, sí, es capital griego, casi podemos decir, y esa es la capital de la sabiduría según ellos. Bueno, tal vez ahí podemos, si nadie más quiere comentar sobre el 22, ¿o alguien más quiere comentar sobre señales? Porque sí, como todo eso viene de Dios, no hay mucha distinción de veres, ¿sí? Tal vez un señal es más como una muestra, pero también un milagro, un prodigio y todas esas cosas son muestras que Dios está vivo, que Dios está poderoso, que existe. Por eso no tenemos que preocupar demasiado, sí, hacer una distinción entre milagros, señales, prodigios, maravillas y todo ese tipo de cosas. Parece que, porque sí, creemos que todo viene de Dios. Pues con toda seguridad podemos utilizar el sinónimo milagros, porque en todas las referencias en el texto que se utiliza este vocablo, semeion, en griego se utiliza con esa intención de que es una marca distintiva de Dios. Sí. Entonces pudiéramos usar milagros porque pues es una marca distintiva de Dios, es algo muy, muy similar. Sí, la distinción no está muy fuerte entre esos 4 palabras que estamos mencionando: señales, milagros, prodigios y maravillas.
pero sí, muéstrame que Dios está vivo, que Dios está en todo de esto, es un señal. Y si leemos Hechos, vemos que cada vez que llegaron a un pueblo, la mayoría de las veces hicieron milagros para confirmar que nada más porque muchos de esos pueblos no fueron conocidos, ¿sí? Entonces ellos empezaron a hacer unas señales para mostrar que el Espíritu Santo es la verdad, Dios es la verdad, Dios está obrando por medio de ellos. Y vamos a hablar un poco más de eso también en el fin del capítulo 2.